La generación de las vanguardias García Lorca, poema del cante hondo. La generación del 27 consiste en un grupo variado de escritores compuesto por nombres como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Alejandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti, a los que también se unen Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Entre los rasgos destacables de esta generación cabe resaltar que todos nacen en un periodo de 15 años, contando con una formación intelectual universitaria, la mayoría en la residencia de estudiantes, y gran variedad de estilos literarios. No obstante, todos desean renovar el lenguaje poético en busca de la perfección conceptual y formal, por lo que tomando a Góngora como modelo, sus objetivos se centran fundamentalmente en el empleo adecuado de la lengua y el rechazo del sentimentalismo. En general, se puede hablar de una tendencia al equilibrio entre lo intelectual y lo sentimental, entre una concepción romántica y clásica del arte, entre el arte para mayorías y para minorías, entre lo universal y lo español, entre la renovación y la tradición. Muestran gran admiración por los clásicos, especialmente por Góngora, aunque también dedican obras a otros autores como Garcilaso de la Vega. Se interesan por la generación del 98, Juan Ramón Unamuno, Machado, Rubén Darío, y se sienten próximos a las vanguardias, lo que les llevará a experimentar nuevas técnicas y procesos creativos. En este sentido, cabe hablar de tres etapas. Primera etapa, hasta 1927, influenciados por Bécquer y el modernismo, se orientan hacia una poesía pura, eliminando del poema todo lo anecdótico, lo que da como resultado una poesía hermética y fría. Guillén y Alberti. Segunda etapa, 1927, Guerra Civil, se inicia un proceso de rehumanización opuesto a la poesía pura, lo que supone la aparición de nuevos temas más humanos: amor, frustración, existencialismo, etc., ligado al surrealismo. Tercera etapa, 1936, la muerte de Lorca supone la dispersión del grupo, parte ahora en España y parte en el exilio. Contexto histórico: en la década de los 20 se instaura en España la dictadura del general Primo de Rivera, 1923 a 1930. Surge en esta época una de las generaciones poéticas más brillantes de toda la historia de nuestra poesía. Es la formada por Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Alejandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Todos ellos nacen entre 1892 y 1906, logrando su plena madurez y prestigio en los años de la Segunda República Española, 1931 a 1936. La generación fue llamada de 1927 por haber celebrado este año, con fervoroso entusiasmo, el tercer centenario de la muerte de Góngora, afrentándose públicamente por primera vez con la crítica social y académica, que habían ignorado, cuando no atacado, al Góngora de los grandes poemas barrocos. Puerta de Toledo durante la guerra, pero esa protesta antiacadémica no fue puramente negativa. Aquellos jóvenes poetas sabían lo que querían al exaltar al Góngora, autor de Las Soledades, al que consideraban ejemplo perfecto del poeta puro, del poeta enamorado de la belleza, y al celebrar su centenario, dejaron constancia de su homenaje en bellas ediciones gongorinas.
Dámaso Alonso editó Las Soledades, Gerardo Diego, una antología poética en honor de Góngora García Lorca. Su conferencia sobre la imagen poética de Góngora, y Rafael Alberti publicó una continuación de Las Soledades. La celebración del centenario se coronó con un número homenaje a Góngora, que publicó la revista Litoral, dirigida en Málaga por dos miembros de la generación, los poetas Emilio Prados y Manuel Antón Aguirre. El número, en el que colaboraron Picasso y Falla, junto a los poetas de la generación, llevaba una portada del pintor Juan Gris. Ese mismo año, menos 1927, que da nombre a la generación, tiene lugar otra aparición pública de sus miembros, el Ateneo de Sevilla, a iniciativa de Ignacio Sánchez Mejías, el gran torero andaluz amigo de los poetas, invitó a estos a que diesen una lectura de poemas en su tribuna. A esta cita sevillana acudieron Dámaso Alonso, García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Jorge Guillén y Luis Cernuda. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que, aunque se emplean con sus acepciones habituales, a diferencia de lo que ocurre en los tropos, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, su uso es característico, aunque en modo alguno exclusivo, de las obras literarias. De forma coloquial, reciben también los nombres de recursos literarios, estilísticos, retóricos o expresivos, y el de figuras retóricas o del discurso, etc. Las figuras, junto con los tropos, constituyen dentro del ámbito de la retórica uno de los formantes básicos del ornatus retórico, el constituyente principal de la elocutio. Estas figuras son importantes ya que los griegos las usaban para comunicarse. Hipérbole, literatura, figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Sinónimos: exageración, sinestesia. Literatura, figura retórica que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Personificación, literatura, figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a los seres inanimados características y cualidades propias de los seres animados, o a los seres irracionales, actitudes propias de los seres racionales, o en hacer hablar a personas fingidas o ausentes. Sinónimos: prosopopeya, paradoja. Literatura, figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción, antítesis. Literatura, figura retórica de pensamiento que consiste en la contraposición de palabras, frases o ideas que tienen significados opuestos para conseguir una expresión más. Metáfora, figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los que lo representado. Guardaquiasmo, literatura, figura retórica de construcción que consiste en una repetición e inversión del orden de palabras. Hiperbatón, literatura, figura retórica de construcción que consiste en la alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras de una oración. Encabalgamiento, literatura, fenómeno que se produce en una estrofa cuando la pausa final de un verso no coincide con la pausa gramatical o semántica, o cuando una palabra se parte en dos, quedando la primera parte en un verso y la segunda en el siguiente. Paralelismo, figura literaria y artística que consiste en repetir una misma estructura varias veces pero alterando algún elemento.
Anafora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o enunciado. En prosa, puede consistir en la repetición de distintas frases o grupo sintáctico. Aliteración, literatura, figura retórica de dicción que consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase.